Buenas noches, Luisa. Buenas noches con todos. Sí, dicen, Buenas noches con todos. ¿Cómo están? buenas noches. Licenciada, buenas noches. Buenas Dicen buenas noches. ¿Cómo noches. están? Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Vamos a iniciar con la clase del día de hoy. Recuerden que la semana pasada hablábamos ya las últimas características que tiene nuestra tablita periódica. Y hoy vamos a ver las propiedades periódicas, se podría decir, de los elementos químicos. Todavía estamos en la tablita periódica, pero en este caso vamos a hablar de las propiedades periódicas que tienen los elementos químicos. Y según a estas propiedades, se puede decir que también se, se ordenan por estas propiedades, ¿no? Déjenme colocar Buenas noches, Luciana. buenas noches. Voy a colocar la pizarra para poder continuar con la clase. Listo. Empezamos entonces. Como menciono, vamos a hablar de las propiedades periódicas que tienen los elementos químicos. Antes de empezar, recuerden que biología no tuvimos ayer, pero la clase ya está grabada, ya está colocada la tarea. Revisen la clase, acorde a ello está la tarea, ¿no? Recuerden. Y pues hoy ya vamos con química en este caso. Y empezamos con las, las propiedades periódicas, ¿no? Se puede decir pues que están organizadas las propiedades periódicas. Empezamos en este caso las propiedades periódicas con el radioatómico. El radioatómico pues se puede decir que representa la distancia que existe entre el núcleo y la capa de valencia. La capa de valencia pues se puede decir que es la más externa, ¿no? Entonces, ¿qué mencionamos? Recuerden que yo les decía que nosotros tenemos el núcleo de nuestro elemento y tenemos capas, en las cuales la distancia que menciona del radioatómico es cuando se une con otro elemento, que también tiene capas, ¿no? Entonces, ¿el radioatómico qué es? El radioatómico es la distancia que existe entre el núcleo hasta que, entre el núcleo hasta la última capa de valencia. Este es el radioatómico, la distancia que existe entre el núcleo y la última capa de valencia, la última capa que tiene el elemento. Borremos para que no se me confundan y listo. Aquí tenemos. El radioatómico representa la distancia que existe entre el núcleo y la capa de valencia. En este caso, la capa de valencia más externa, ¿no? Obviamente la última capa de valencia, se puede decir, ¿no? Que ya les enseñamos y estudiamos en este caso que la última capa de valencia es la que distingue a nuestro elemento. Recuerden, si estaba en la familia 3A, pues en su última capa tiene 3 electrones. Si está pues en la familia 6A, pues tiene 6 electrones en su última capa de valencia. ¿Qué es radioatómico? Pues el radioatómico representa la distancia que existe entre el núcleo hasta la última capa de valencia que tienen mis elementos. ¿Sí ven? Esto es el radioatómico. Ahora, distancia intermolecular, ¿qué es? La distancia intermolecular
En cambio, es la distancia que existe entre núcleo y núcleo. Voy a colocar otro color. Ya. La distancia intermolecular o internuclear, como ustedes quieran llamarle, no hay problema. La distancia internuclear, intermolecular, es cuando yo mido, en este caso, de el núcleo de un elemento hacia el núcleo del otro elemento. Es diferente, ¿no? El radioatómico que la distancia internuclear o intermolecular. Es diferente, ¿no? Radioatómico, pues, el radioatómico es la distancia que existe entre el núcleo y la última capa de valencia del elemento. Distancia internuclear, ¿qué es? Es la distancia entre el núcleo del primer elemento y el núcleo del segundo elemento. Es la distancia entre núcleos. Si ven, son dos cosas diferentes, ¿no? Claro, hasta aquí. ¿Cuál es el radioatómico? ¿Cuál es la distancia internuclear? Sí, no, repito. Repítale, señora, no lo entendí Dicen, mal. por favor, repita, gracias. Ya, con gusto. Repetimos entonces. Recuerden que aquí tengo dos términos. Tengo el radionuclear y tengo la distancia nuclear y el radioatómico. En este caso, empezamos hablando del radioatómico. Recuerden que los elementos, yo les mencionaba que todos tenían capas. Todos tienen capa, capa, capa de valencia, ¿no? Y la última es, en este caso, la distancia que yo mido desde el núcleo hasta la última capa. Desde el núcleo que tengo aquí, en este caso, mire mi núcleo. El radio atómico, que es la distancia que existe entre el núcleo y la última capa de valencia. La distancia que existe entre el núcleo y la última capa de valencia se le denomina radio atómico. Radio atómico es la que existe. Recuerden que les mencionaba, no me acuerdo en cuál, déjenme ver. A ver, aquí les mencionaba, ¿no? Yo les decía que el sodio en su última capa de valencia tiene solo un electrón, por eso pertenece a la familia 1A. Les decía que el aluminio, en cambio, aquí tengo el núcleo, y el aluminio en su última capa de valencia tenía 3 electrones, ¿no? Yo les decía, y por eso estaba en la familia 3A. Entonces, ahora, ¿qué menciono con todo esto? Pues menciono que nuestro radioatómico es el que mide del núcleo a la última capa de valencia. Voy a dibujar esto. Aquí tengo mi núcleo. Aquí tengo el núcleo. Ay, justo se pintó. Ya. Aquí tengo el núcleo. Aquí tengo una capa de valencia. Nadie. Acá tengo otra capa de valencia. Marlenita, tal vez quiere decir algo. ¿Está prendido su micrófono? ¿Preguntas? Ya, Marlenita. Listo. Tengo yo aquí a mi otra capa de valencia y voy a dibujar mi última capa de valencia, en la cual, ay, Dios mío, ya, aquí tengo mi otra capa de valencia. Entonces, ¿qué menciono? Que el radioatómico es la distancia que existe entre el núcleo y el último nivel de energía, en la última capa, en este caso de valencia. ¿Sí ven? Esta distancia que recorro es el radioatómico. Desde el núcleo hasta la última capa de valencia, yo mido el radioatómico. Ahora, la distancia intermolecular, ¿qué es? Vamos ahora a la distancia intermolecular. Ay, ya recuerden, el radioatómico es lo que yo mido desde el núcleo de mi elemento hasta la capa de valencia. En este caso, la última capa de valencia. Ahora voy a dibujar. No, mejor solo copio.
Ay, ay. Copiar. Acá. Ya. Y en cambio, la distancia internuclear, ¿qué es? Es cuando yo mido la distancia entre núcleos. Tengo aquí un núcleo de cualquier elemento y tengo aquí el núcleo del otro elemento. Es la distancia internuclear, que yo mido a partir de qué? A partir del núcleo del primer elemento con el núcleo del segundo elemento. Esa es la distancia internuclear. Y el radioatómico, en cambio, que es, pues es simplemente solo del elemento, no de dos elementos. El radioatómico es cuando yo mido desde el núcleo hasta la última capa de valencia de un solo elemento. Y la distancia internuclear, en cambio, ¿qué es? Es cuando yo mido los dos núcleos y ahí mido la distancia. A partir de los dos núcleos, yo mido la distancia que existe cuando ya formo o cuando ya uno dos elementos. Ahí es la distancia intermolecular porque tengo ya dos elementos. En cambio, el radioatómico es cuando solo tengo un elemento y yo mido la distancia que existe entre el núcleo y la última capa de valencia. Distancia intermolecular, entonces, ¿qué es? Pues es cuando yo mido, cuando uno dos elementos y yo mido la distancia entre los dos núcleos. Distancia entre los dos núcleos se le denomina distancia internuclear o distancia molecular. Y cuando yo mido solo el radioatómico es de un solo elemento y mido desde el núcleo hasta la última capa. Tal vez ahí un poquito más claro, todavía no. Yo sí, Sí, dicen, dicen, sí está más claro. Ya, ahí un poquito más claro. Listo. Esto en cuanto pues a nuestra primer propiedad periódica, ¿no? El radioatómico. Recuerden. Entonces, finalmente nuestro radioatómico es cuando yo solo mido la distancia de un elemento que desde el núcleo hasta la última capa. Y pues distancia internuclear es cuando ya uno o dos elementos y yo mido la distancia entre los dos núcleos. Listo. Ahora he colocado yo esta imagen. Déjenme, ya, esperen. Ya, esta imagen. Voy a hacerles más grandecita. Esta imagen. Ya. Y más o menos van ustedes, no sé si se logra ver los números, pero quiero que vean los valores a los radios. Gracias, Adrianita. Quiero que vean los valores correspondientes a los radios de los átomos. Miren, en esta tablita yo les he colocado los valores del radio atómico que tiene cada uno de los elementos, cada uno de los átomos. Por ejemplo, el hidrógeno tiene 32 de valor del radio atómico. ¿Qué era el radio atómico? Pues en este caso solo mido el elemento que se mide del núcleo a la última capa de valencia. Ese es el radio atómico. Cuando yo mido los elementos, que en este caso están ¿qué? Del núcleo a la última. Ahora, ¿qué más menciono? Pues también menciono que el hidrógeno tiene 32, el litio tiene 152, el sodio 186 y si ustedes se dan cuenta va aumentando. Aumenta el radioatómico. Aumenta todo su radioatómico. En este caso por familias, ¿no? Si ustedes ven. O eh, familias o grupos. ¿Sí ven? Le dicen una pregunta, o sea, ¿y esos números qué significan esos números? Esos números son el valor del radio, el valor, la distancia que tiene desde el núcleo hasta la última capa.
Esos son los valores. Por ejemplo, aquí tiene 32 de distancia, 152, 186. Estos son los valores que tiene el radio atómico de cada uno de los elementos. Recuerden que el radio atómico es la distancia que mide del núcleo a la última capa de cada elemento. Entonces, del núcleo a la última capa, el hidrógeno tiene 32. Y a lo que quiero llegar es que si aumenta el radio a lo largo de un grupo, también lo hace a lo largo de un periodo. El radio aumenta de arriba hacia abajo y de derecha a izquierda, perdón. El radio, ¿no? En este caso, que es a lo que quiero llegar, ¿no? Como menciono, el radio aumenta de arriba a abajo y de derecha a izquierda. Si ustedes ven, por ejemplo, empezamos con 70 en el neón y terminamos con 152, que obviamente aumentan en los periodos de derecha a izquierda. Y de arriba para abajo igual. Aumenta, 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 aumenta. Esto en cuanto al radio atómico, ¿no? Esto en cuanto al radio atómico. Es a lo que quiero llegar, pues, con los valores que les mencionaba, es que aumenta el radio a lo largo del grupo y del periodo. En grupo, en este caso, aumenta de arriba hacia abajo y del periodo, pues, de derecha a izquierda. Aumenta. De derecha a izquierda, derecha a izquierda, derecha a izquierda. Aumenta. Esto en cuanto al radio atómico. Vamos ahora al radio iónico, que es otra propiedad. Y pues el radio iónico es la distancia entre el núcleo y el electrón más alejado de él. Por ese motivo, cuando hay pérdida de electrones, se puede decir que el radio iónico es menor que el radio atómico, porque existe pérdida de electrones. En cambio, si existe ganancia de electrones, aumenta el tamaño del ion en comparación al átomo. Por ejemplo, les he colocado yo esta fotito, voy a hacerles más grande. Ya les hago más grande. Y quiero que vean en este caso, y quiero que vean qué diferencia hay con el otro gráfico. Oye, Riguito, es que Que tiene letras, esa licenciada. señora era la directora pues, de la escuela. Ya, por ahí Esa más de verdad tenemos que una. mataba palos. Ah, ya, tengo a Era la directora Cristian y y a Lucrecia. así no Venten, sé, la profesora de uno le ¿qué atacaba ven? palos. Licenciada, buenas noches. Lo que yo veo es que la diferencia es que aquí algunas están en horizontal y vertical. Ya en horizontal y en vertical, ajá. No están acorde más o menos a la tabla, ¿no? En algunos. Por ejemplo, aquí van los de transición, pero algunos ya estamos aquí como miren, por ejemplo, aquí van todos los elementos de transición y en nuestro radio iónico, perdón, no están todos, ¿no? Si logran ver aquí. Solo están algunos, no todos en el radio iónico, ¿no? Pero pues en estos grupos la tendencia es igual a lo que observábamos anteriormente, ¿no? Cuando aumenta el número atómico, también lo hace el radio iónico. Por ejemplo, aumenta el número atómico, el número atómico del litio es, déjenme buscar la tablita, o si ustedes tienen su tablita periódica, saquen. El número atómico del litio es 3 y tiene, pues, de radio iónico 78. De el sodio es 11 el número atómico. Y aumenta, como mencionaba, y ahora tiene de radio iónico 98. Entonces, ¿a qué quiero llegar? Pues, si aumenta el número, si aumenta el número atómico, aumenta el radio iónico también.
¿Sí ven? Aumenta. Siempre aumenta. Igual el radio atómico que dijimos. El radio atómico aumenta de arriba hacia abajo y de derecha a izquierda. Recuerden, el radio atómico pues es la distancia que existe entre el núcleo y la capa de valencia, entre el núcleo y la capa. En cambio, la distancia internuclear es cuando yo ya uno dos elementos y mido de núcleo a núcleo. La distancia, en este caso, se le denomina internuclear, ¿no? Y en cambio, en el radio iónico, ¿qué mencionamos? En el radio iónico, mientras aumenta nuestro, nuestro número atómico, pues aumenta el radio iónico. Aumentan los dos. Aumentan los dos, ¿no? Vamos ahora con otra propiedad que es la energía de ionización. Vamos ahora a hablar de la energía. Buenos días. Ajá, Entonces, llovió. en cuanto a la energía de ionización, se puede decir que en el proceso de oxidación de los átomos está implicada determinada cantidad de energía. De ahí la energía de ionización, ¿no? Se puede decir que la energía de ionización es necesaria para arrancar el electrón que el núcleo atrae con menos fuerza. Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? Pues yo les he colocado igual una imagen de el sodio y el cloro. Vamos a unir el sodio y el cloro. Listo. Entonces, ¿qué quiero decir con esto de energía de ionización? Se puede decir que es la cantidad de energía que se necesita para arrancar el electrón que el núcleo atrae con menos fuerza. Eso es la energía de ionización, que el núcleo atrae con menos fuerza. Por ejemplo, el sodio en su última capa de valencia solo tiene un electrón. Un electrón. Voy a colocarles, aunque sí está escrito un electrón, pero voy a colocarles como un puntito. Tengo un electrón en mi última capa. Y en cambio, en el cloro, en su última capa tengo 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, tengo 7 electrones. Entonces, la energía de ionización que hace, ella arranca el electrón que el núcleo atrae con menos fuerza. En este caso, el sodio se puede decir que se arranca. El cloro arranca este sodio y lo lleva a su última capa. Y así completa, en este caso, la regla del octeto que ya habíamos hablado. Tal vez alguien recuerda qué era la regla del octeto. Por ahí, alguien tal vez. O nadie dice, profe, ya no me acuerdo. Ya me olvidé todo en Semana Santa. Ya me olvidé, Liz. Irmita, ya se olvidó. Bueno, recuerden que la regla del octeto era cuando yo cumplía los 8 electrones de valencia en mi última capa. Entonces el cloro, recuerden que tenía 7, pero si yo arranco el único electrón que tiene el sodio, y obviamente al momento de arrancar el único electrón que tiene el sodio, yo ya completo mis 8 electrones y ya puedo realizar la regla del octeto. Por ejemplo, ¿qué pasa? Aquí tengo el sodio. El sodio tiene un electrón de valencia, en este caso mi elemento cloro, arranca el electrón y lo lleva a su última capa y se sitúa ya en su última capa, ella tiene 8 electrones, sumado con el que arrancó del sodio. Entonces ya cumple los 8 electrones de valencia que se dice en este caso en la regla del octeto, que debe cumplir los 8 electrones de valencia. Entonces, esto es la energía de ionización, ¿no? En este caso es la cantidad de energía que es necesaria para arrancar el electrón que el núcleo atrae con menos fuerza. En este caso, el que atrae con menos fuerza es el del sodio, ¿no? Y por ello el cloro arranca este electrón y completa la regla del octeto. Pero eso no quiere decir que el sodio se queda sin electrones, sino que los dos comparten este electrón, ¿no? Recuerden, en este caso comparten.
Y así se puede decir que ya cumple la regla del octeto. Ya cumple la regla del octeto y los dos elementos, como comparten electrones, los dos ya tienen 8, porque comparten los electrones. Y en este caso, pues el sodio con el cloro se unen, forman ya un compuesto, forman en este caso el cloruro de sodio. Al momento que ya forman el compuesto, como comparten todos los electrones, en este caso, pues tienen 8, ¿no? Y esta es la energía de ionización. Claro, esta partecita, o repito. Repita. Repita, Lisa, Lice, por favor. sí. Ya, Repita, Lice. Alicia, tampoco no lo entendí. Por favor. no hay problema, con gusto les repito. Listo. A ver, empezamos entonces. El sodio, ¿en qué familia está? Vayan en su tablita periódica y vean el sodio, ¿en qué familia está? Todos a la... La familia. En la familia A. ¿Y qué número? 11. En la familia 11. Ya, ese es el número, ¿no? El número atómico está en el 11. En este caso está en la familia 1A. Muy bien. Está en la familia 1A. El sodio está en el periodo, déjeme ver en qué periodo está. 1, 2. En el periodo 3. El sodio está en la familia 1A, periodo 3. Ahora, si ustedes ven el sodio como pertenece a la familia 1A, solo tiene un electrón en su última capa. Recuerden que ya vimos, ¿no? ¿Cuántos electrones tiene? Eso depende siempre de la familia en la que está. El sodio está en la familia 1A y por ello, pues, está en este caso con un electrón. Muy bien, solo tiene un electrón porque está en la familia 1A. Vamos ahora a buscarle al cloro. El cloro está en la familia 7A, periodo 3. El cloro está en la familia 7A, periodo 3. ¿Le encontraron? Sí, Lice. Listo. Sí, Como ya lo está, encontramos. muy bien. Número Como está 17. en la familia 7A, ¿cuántos electrones debe tener? Uno, a ver. Mami, Si está en la 7A, 7 nos dice Jenny, ¿verdad? Si no estoy mal. 7 nos menciona Jenny, lo cual es correcto si no escuché mal, ¿no? Entonces, como el cloro está en la familia 7A, tiene 7 electrones. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Espéreme que este me salió muy corto ya. 7 electrones tiene nuestro cloro. Ahora, ¿qué consiste o qué quiere decir esto de energía de ionización, que es lo que estamos hablando? Pues la energía de ionización se puede decir que es la cantidad de energía que necesita nuestro elemento para arrancar el electrón del núcleo que tiene o que lo atrae con menos fuerza. Por ejemplo, entre 1 y 7, mayor es el 7. Entonces, ¿qué sucede con el electrón 1? Pues se puede decir que el electrón 1, a través de la energía de ionización, pues este electrón se arranca y pasa a nuestro cloro. El electrón, en este caso, o vamos a poner con tomatito para que se entienda. Tomatito, ya. El electrón que yo tengo en el sodio, pues, se arranca y pasa al cloro. Pasa al cloro. ¿Por qué? Porque se puede decir que ese se atrae con menos fuerza. Tengo un electrón, el cual se arranca de nuestro sodio y pasa al cloro. Y así yo cumplo los 8 electrones, que es cuando cumplo la regla del octeto, que deben tener en este caso 8 electrones en su última capa, recuerden. Entonces, al momento que se arranca, ya formo los 8 electrones, porque 7 más 1 del sodio, que ya pasa en este caso a nuestro cloro, el electrón, ya se cumple los 8 electrones.
¿Sí ven? Aquí en este caso, pues la energía de ionización que hace me ayuda a que el cloro arranque el electrón para poder completar los 8. La energía de ionización es la cantidad de energía necesaria para arrancar el electrón con menor fuerza, que en este caso pues es el sodio, ¿no? Él tiene menor fuerza porque solo tiene un electrón en su última capa. En cambio, el cloro tiene 7 electrones en su última capa, tiene más fuerza. Entonces, el de menor fuerza pues es arrancado y colocado en este caso en el cloro. Y así ya completan los 8 electrones. Y pues esto es la energía de ionización, ¿no? Y en este caso, pues es la cantidad de energía que se necesita para arrancar el electrón que el núcleo trae con menos fuerza, que en este caso es el sodio. Si ven, entonces pues lo arranca. Y se pasa al cloro. Listo, ahí un poquito más claro qué sucede en este caso en cuanto a la energía de ionización. Pues finalmente, ¿qué es? Pues es la energía o la cantidad de energía que se necesita para arrancar los electrones y así completar el objeto. Entonces, hablando de la energía de ionización, pues se puede decir que aumenta en un periodo y disminuye en el grupo. Como en este caso, aumenta de arriba para abajo, ay, perdón, de abajo para arriba aumenta. De abajo para arriba aumenta y de izquierda a derecha. ¿Sí ven? Entonces, ¿qué quiere decir? Pues cuando el número atómico aumenta, la energía de ionización disminuye a medida que aumenta el número, ¿no? ¿Sí ven? Y esto en cuanto a la energía de ionización. Y por ello también es como menciono otra, y otra influencia se puede decir en cuanto a cómo está organizada la tabla periódica. Y pues aquí tenemos a nuestro núcleo y a nuestros electrones, que como menciono el sodio solo tiene un electrón en su última capa, el cual es arrancado a través del cloro, ¿no? Que el cloro tiene mayor fuerza. En su última capa, el sodio solo tiene uno, entonces entre 7 y 1, pues el 1 se arranca. ¿Sí ven? Y entonces esto es la energía de ionización, ¿no? Vamos a hablar ahora de los caracteres, ¿no? Algunos se pueden decir que son metálicos, otros que son no metálicos. Y pues el carácter metálico irreductor está en ciertas medidas, ¿no? Esto está asociado en este caso a cuando los átomos pierden los electrones. El carácter metálico irreductor. En este caso, pues, en cierta medida está asociado, se puede decir, a la facilidad a la facilidad con la que los átomos pierden los electrones. Y pues de tal forma estas propiedades disminuyen en el periodo y aumentan en el grupo o familia. El carácter metálico disminuye en este caso en los periodos de derecha a izquierda y eh, aumenta pues en los grupos o familias. En cambio, hablando del carácter no metálico y oxidante, en cambio, pues está determinado en principio por la capacidad de los átomos de ganar electrones. Recuerden, si pierde electrones, reductor. Si gana electrones, oxidante. Y de esta forma, pues las propiedades aumentan en el periodo y disminuye en el grupo de la tabla periódica. Aumenta, disminuye, ¿no? Entonces, cuando pierde electrones, ¿qué mencionamos? Que es un carácter metálico y reductor. Cuando gana electrones, es un carácter no metálico. Cuando pierde electrones, en este caso el sodio. ¿El sodio sería eh, reductor o sería oxidante? El sodio, en el ejemplo que vimos anteriormente.
El sodio sería oxidante o Reductor, un reductor. Ya, reductor, reductor me dice Carito. Reductor, Lice. Muy bien, también. Y Mari. Muy bien, ya les coloco, déjenme. A ver, tenía a Carolina. Carolina. Tenía a Jenny y a Mari. Mari. Chimbolín. Ya, listo. Muy bien. Vamos ahora a hablar un poquito de electroafinidad, que es otra propiedad. Pues en la electroafinidad, la energía que está asociada a la formación de los aniones se denomina afinidad electrónica o electroafinidad. En este caso, cuando se produce la formación del anión, se desprende energía. Y a partir del segundo electrón que se incorpora a la estructura, hay que administrar determinada cantidad de energía. Entonces, se puede decir que cuando se desprende, cuando se arranca un electrón, pues yo formo, en este caso, un anión. Y en cambio, cuando se introduce un electrón, yo formo un catión, ¿no? Entonces, la afinidad electrónica, pues se puede decir que aumenta en periodo y disminuye en el grupo de la tabla periódica, ¿no? Aumenta afinidad electrónica de abajo hacia arriba y aumenta afinidad electrónica de derecha a izquierda. ¿Sí ven? La energía asociada a la formación de aniones o cationes. Y finalmente, terminamos en este caso esta clase con la electronegatividad. Pues la electronegatividad es la cercanía de los electrones que se comparten por dos átomos a cada uno de los núcleos. Y esto obviamente depende de la electronegatividad. Esta propiedad es una medida de la capacidad que tiene un núcleo para atraer a los electrones que forman parte de un enlace. Y obviamente recuerden que esto se produce entre dos átomos del enlace, ¿no? Y obviamente, como menciono, depende de la electronegatividad de cada núcleo para saber, en este caso, si comparten los electrones o no, ¿no? La electronegatividad. Y pues se puede decir que la electronegatividad va de baja, media y alta. Baja, media y alta. Entonces va de izquierda a derecha. Baja, media, alta. De izquierda a derecha empiezo con baja, después voy con media y finalmente con alta. ¿Sí ven? Baja, media, alta. En cuanto a la electronegatividad. Y listo. ¿Preguntas, dudas? No, Liz. Está todo muy claro, no, Liz. Ya todo claro. Listo. Entonces, pues nos quedaríamos hasta aquí el día de hoy. Hasta luego con todos. Que tengan una buena noche. Gracias, Licen, cuídese. Gracias. gracias, Lice. Dios te bendiga.